Buenas tardes. Como ha dicho Adán, soy Javier Gutiérrez, llevo ya unos cuantos años en la Fiscalía Provincial coordinando los asuntos de criminalidad informática que tratamos y que cada vez son más. Y bueno, pues estoy encantado de estar con vosotros y creo que es un curso muy oportuno y donde se pueden intercambiar muchas experiencias desde el punto de vista técnico y jurídico y hacer una buena combinación. Y desde ese punto de vista pues me parece muy oportuno y muy interesante, y el tiempo que he podido estar con vosotros, que no ha podido ser más por motivos profesionales, pues me ha parecido muy interesante la anterior ponencia y esta ponencia. No sé qué os han contado, de qué podría hablar, que simplemente, si queréis, os doy algunos datos de lo que hacemos en la Fiscalía muy brevemente y entramos, si queréis, en el debate, en el coloquio. Algunas cuestiones que ha tocado de suplantación de identidad me han parecido muy oportunas tratar, en fin. Por haceros una idea, estamos llevando en la Fiscalía registrados en el año 2013, para que os hagáis una idea de dónde estamos, un total de 129 procedimientos judiciales registrados. Hay muchos más, pero estamos intentando registrar cada vez más procedimientos, implantando sistemas para que quede constancia de que todos los procedimientos de criminalidad informática se registren como tales, y aunque desde fuera pueda parecer que esto es muy sencillo, pues luego no lo es, porque existe una serie de dificultades, los medios no siempre son los deseables y hay que estar muy encima para inventarse medios, para que quede constancia de qué volumen de trabajo tenemos en la sección de criminalidad informática, qué tipo de delitos, como punto de partida para saber dónde estamos y quiénes somos y qué hacemos. La sección se compone por dos fiscales, uno soy el delegado, que soy yo, una compañera que es una fiscal adjunta, y bueno, la verdad es que todos los compañeros llevamos delitos informáticos y lo que hacemos simplemente yo como delegado y la compañera es coordinar todas las actuaciones de esta materia, hacer la memoria, coordinar con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía, Guardia Civil, mantener reuniones a nivel nacional con otros fiscales delegados provinciales, con la Fiscalía de la Unidad Central, la Fiscalía de Sala, la Fiscalía General del Estado, y, en definitiva, procurar dar una respuesta más eficaz a un tipo de criminalidad que parte de la existencia de unos conocimientos técnicos que muchas veces pues, no todos tenemos y necesitamos, digamos, una correa de transmisión para ir, o ser una avanzadilla de los restantes compañeros o incluso de los jueces, para intentar trasladarle todas las novedades que se van produciendo en este campo, que es pues, absolutamente vertiginoso. Como decía, se hablaba de una ley, lo último que ha hecho, una suscripción, una ley cada 3 meses, realmente, pues se podría decir también, la realidad cambia cada 6 meses y cada 6 meses se podría pensar en que hace falta buscar una solución a un problema que se ha planteado y hace falta, el Código Penal no da respuesta a este nuevo problema que se ha planteado hace 4 meses y que se había dado una solución antes a otra cosa que no es exactamente la misma. Con lo cual hay que tener mucho dinamismo y buscar soluciones y respuestas. Yo creo que en ese punto pues, se está trabajando bien, se está trabajando, como decía, con fuerzas y cuerpos de seguridad y en fin, yo creo que estamos haciendo una buena labor. De momento tenemos, para que os hagáis una idea, como decía, 130 procedimientos judiciales, habrá muchos más, pero estos son los registrados. En materia de calificaciones se han presentado 48 escritos de acusación de calificación por delitos de criminalidad informática, fundamentalmente por estafas informáticas, léase phishing o bien negocios jurídicos criminalizados, contratos a través de Internet fraudulentos. Todos esos los etiquetamos como delitos informáticos. Estafas 38, yo creo que es, digamos, el delito que más se comete, con más frecuencia se comete en la red, y hablamos de 5 calificaciones por pornografía infantil, 5 calificaciones por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y bueno, pues estos son los datos con los que contamos. Por otro lado, si queréis, para que os hagáis una idea, en el año 2013 tenemos 14 sentencias condenatorias, acusados 20 personas, condenados 16. Un poco lo lanzo para que veáis de qué estamos hablando, cuál es el volumen que manejamos en la provincia de Ciudad Real sobre estos temas. Tratamos, como decimos, el aspecto que más nos preocupa es, por supuesto, sin desechar los fraudes de una cuantía elevada, donde hay múltiples perjudicados, los delitos en los que están afectados menores o incapaces, y ahí meto la pornografía infantil. Ahí sí que se asume directamente la llevanza de todos estos asuntos por parte de la sección, en mi caso por mí y por mi compañera, y, por supuesto, usurpaciones de identidad, donde hay menores, donde puede haber un daño importante, delitos cometidos a través de redes sociales, donde hay pues, múltiples perjudicados. En todos estos casos, el asunto se lleva directamente por la Fiscalía Especial.
No sé, por comentaros alguna cosa en relación con las suplantaciones de identidad que ha estado hablando la policía de la unidad central. Yo no me gustaría que os llevaseis la idea de que realmente aquí se queda todo en una falta de vejaciones. No se queda todo en una falta de vejaciones. Tenemos una categoría por encima de la falta de vejaciones con la que trabajamos, que es el delito de trato degradante, el someter a una persona a infringirle un trato degradante. Y en este caso, pues, este es el delito que se contempla en muchas de las investigaciones por suplantaciones de identidad en atención al resultado que se produce. Con lo cual no penséis que uno se va a su casa con una multa en todos los casos. Por ejemplo, en suplantaciones de identidad concretamente uno de los casos que se puso recurso era una usurpación en la que una persona con una foto falsa se había hecho pasar por una menor de edad y ofertaba el mantenimiento de relaciones sexuales dando una dirección real, la de la víctima, y un número de teléfono, y en fin, se ofrecían contactos sexuales. Bueno, pues en este caso directamente se puso la denuncia por las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes. Se planteó que se trataba de un supuesto de una falta de vejaciones y que, por lo tanto, no era un delito grave y que no procedía a iniciar una investigación, a pesar de que se apuntaban cuáles eran las líneas de investigación mediante el libramiento de mandamientos para buscar la IP desde la que se había conectado el sujeto y demás. Y aquí se contempló, el juez le hizo caso, archivó el asunto y se planteó recurso ante la Audiencia Provincial planteando que estábamos ante un posible delito del artículo 173 del Código Penal y no una falta simple de vejaciones. Habían ido chavales a casa de los padres de la menor, concretamente a una tienda que tenía en un pueblo de la provincia, interesándose por lo que venía en el anuncio. ¿Qué hay de lo del anuncio? Yo vengo aquí a ver qué quedamos. Realmente la chica estaba en tratamiento, había iniciado un tratamiento psicológico, una chavala con 15 años, y entonces los argumentos con los que se armó el recurso era posible delito del 173, se le puede infringir a una menor un trato degradante, vamos a ver, iniciar por lo menos una investigación, vamos a ver qué daño se ha producido, vamos a ver qué IP, desde qué IP se ha conectado, quién es el titular de ese IP, vamos a iniciar una investigación y entendiendo además que en la medida en que estamos en presencia de una menor de edad, de un delito que se comete a través de la red y de que, como decimos, de que se están produciendo daños psicológicos, es un delito grave y hicimos un juicio de proporcionalidad conforme a la Ley de Conservación de Datos para solicitar los mandamientos y la Audiencia Provincial estimó el recurso y se inició una investigación en relación con este aspecto. Es decir, bueno, una usurpación de identidad que podría ser una falta de vejaciones o algo más. Habrá que ir al caso concreto y ver qué se está haciendo con la suplantación de identidad. En el caso de que los perfiles falsos se creen mediante la sustracción de imágenes que pueden estar en un correo electrónico, hay un delito de descubrimiento de secreto del artículo 197 del Código Penal, que no es ninguna tontería con la pena que tiene. Hay que ver exactamente, por eso digo, la conducta que se comete y que por ahí, efectivamente, una simple falta de vejaciones y con una responsabilidad civil por los daños que se hayan causado, hasta un delito de descubrimiento de revelación secreto, y lo dejo para el debate a ver qué se os ocurre. Como castigar la suplantación de identidad como usurpación de estado civil, complicado en la jurisprudencia, como delito de falsedad documental, considerando un documento, el documento en el que se aceptan las condiciones que plantea la red social a la hora de crear un perfil, considerado como un documento mercantil y considerar que una persona está asumiendo la identidad de otra falsamente. En fin, crear una figura ex novo, yo creo que son temas para el debate que si queréis pues se pueden luego tratar. Me puedo referir también, no quiero cansaros, ni mucho menos, si estáis cansados son las horas que son. Yo simplemente quería, si queréis, por poner algún ejemplo, uno de los problemas con los que nos encontramos y que si queréis también podemos debatir, no sé si os lo han explicado ya en anteriores sesiones, es el problema de la investigación a través de datos de tráfico asociado de la Ley de Conservación de Datos y Comunicaciones Electrónicas, Ley 2507, y los problemas que plantea toda esta ley. No sé si alguien se ha referido ¿se habéis tratado ya el tema? Bien, pues eso es un tema que a nosotros nos preocupa mucho y nos plantea un problema del día a día. Luego, si queréis, para no cansaros en el debate, os cuento algún problema concreto al que hemos tenido que dar respuesta porque no había solución y se planteaban peticiones policiales de oficios concretos y hemos tenido que acoger una interpretación de esa ley y a ver qué os parece. Y, por supuesto, imagino que os habrán hablado de la sentencia del Tribunal Europeo de la Unión Europea de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2014, en la que declara la nulidad de la directiva en la que se basa esta ley, por considerar que vulnera el derecho a la vida privada
por entender que no es proporcional la injerencia en el derecho a la vida privada en los términos en los que se contemplaba la directiva y qué repercusiones pueda tener esa doctrina que se contempla en esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación que los jueces y tribunales del Estado español y del resto de los Estados miembros puedan hacer a la hora de valorar esta ley que todavía no se ha modificado, a pesar de que se ha anulado la directiva en la que se basa, la ley sigue vigente y habrá que operar con ella y qué implicaciones puede tener a la hora de efectuar investigaciones, de, como decimos, pedir datos de tráfico asociado, de números de abonado, conexiones de IP, tráfico de llamadas, etcétera, 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 que es el caballo de batalla porque es una ley que utilizamos todos los días los operadores jurídicos cuando nos enfrentamos con un delito de criminalidad informática, para una suplantación de identidad, para un delito de propiedad intelectual, para una pornografía infantil. Todo pasa por solicitar datos técnicos de conexión de IP o de tráfico de llamadas, del número de abogado, del número de abonado, de qué número ha activado el determinado email, todo pasa por eso. Y eso, los condicionantes que pone la ley es que sea un delito grave de autorización judicial y agentes facultados. Entonces, esa puerta que necesariamente debe abrirse en cualquier investigación, porque si no se abre no vamos a ninguna parte. Creo que es un tema muy interesante y habrá que esperar a que el legislador, pues quizás, adopte una postura a la luz de esta nueva sentencia y sí que ahí lo dejo para el debate para que podamos entrar un poco más de esto, que es de lo más interesante que creo que os pueda interesar y que se plantea en el trabajo diario. Y pues nada más, dejamos más cosas para el debate. Yo únicamente quería comentarle al ponente, no sé si sabes que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no sé si estoy educado, creo que desde este año también, de 13 de febrero de 2014, a propósito de las páginas de enlace y del derecho de comunicación pública, sí, en relación con la interpretación de una directiva. Y en el sentido de decir que sí hay comunicación pública cuando una página de enlace enlaza a una obra protegida. Se considera que hay comunicación pública. ¿Y qué implicaciones pueda tener esa sentencia en el ámbito penal, en el ámbito del artículo 270 del Código Penal? Y nada más. Ahora sí que seguimos hablando. Sí, sí, conozco la sentencia. Lo que pasa es que la sentencia ha tenido dos interpretaciones muy contradictorias. Por un lado, es verdad que parece decir eso, pero habla de diferentes requisitos. Es decir, depende, según la sentencia, si estás enlazando al sitio que originalmente está poniendo a disposición la obra, y está hablando de enlaces marco, es decir, el supuesto de hecho de aquella sentencia era una persona que mediante un enlace marco, es decir, un enlace que permite ver otra página a través, por ejemplo, el caso más evidente de enlace marco es alguien que el código embebido de YouTube lo mete como código y le aparece el cuadrito en su página web de YouTube. Eso es un enlace marco. Es decir, tú no alojas el contenido y, sin embargo, desde tu página web se puede ver. Lo que hacía esta sentencia, que paradójicamente consideraba que la página en la que se había iniciado el procedimiento no comunicaba públicamente, es que llegaba a la conclusión de que si tú estabas enlazando al sitio desde el que se está haciendo la comunicación pública de forma autorizada, no hay una segunda comunicación pública, pero que podría haberla si aquella persona que está haciendo la difusión, sin embargo, lo está haciendo de forma no autorizada. La aplicación que pueda tener en España, si siguen esa cuestión, es la de cambiar la jurisprudencia penal hasta la fecha por entender que se da el elemento objetivo. Habrá que ver cómo lo interpretan los juzgados españoles, porque, por ejemplo, la jurisprudencia en los juzgados civiles, es decir, los juzgados de lo mercantil, que están estudiando las cuestiones de propiedad intelectual, y por lo tanto los juzgados especialistas en la materia de la Audiencia Provincial de Barcelona son muy tajantes respecto de las cuestiones de las páginas de enlace. Veremos cómo interpretan la sentencia esa, que sí que es muy reciente. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el señor fiscal. Me hubiera gustado preguntárselo a uno de los miembros de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, pero supongo que él también me podrá proporcionar, si no es imprudente la pregunta. En los casos que se están dando de abuso, bueno, de niñas ya de 14, 15 años que se desnudan por la webcam,
¿Hay un alto porcentaje de falsas denuncias o todas? Es que a mí personalmente me cuesta mucho creer que ya una niña o un niño de 15 años como que le lleven al huerto, o hablando coloquialmente, con ponerse desnudo en una webcam y no estar mejor informado con el tema de Internet. Muchas gracias. Pues tengo que decirte que sí, se desnudan las niñas de 15 años por la webcam. Es así. Entonces, cuando hablábamos antes la compañera, la gente del Cuerpo Nacional de Policía de la Unidad Central sobre determinados casos prácticos que nos ponía y dice, ¿alguien se va a creer esto? Y yo pensaba, digo, joder, un niño de 15 años probablemente a lo mejor decía que sí, ¿no? Algunas cosas. Hemos visto casos en la sección de criminalidad informática de supuestos en los que a través de redes sociales sujetos contactaban con niñas de esa edad, 14, 15 años, ofertando, bueno, se entraba una solicitud de mensaje de una red social, concretamente Twenty, a través de... Se ofertaba recargas de teléfono y empezaban a mantener contactos a través del chat y al final pues se le pedían fotos desnudas o vídeos de desnudas a cambio de recarga de teléfonos, de recargas realizarse en el teléfono móvil o a través de otro tipo de contraprestaciones en otros casos. Es decir, y si cuando esto se hace y se lanzan multitud de ofertas, pues un porcentaje de menores a veces sí lo hacen. Precisamente por eso, porque son menores, precisan de una especial sensibilidad, precisan un tratamiento especial a la hora de valorar este tipo de criminalidad en todos los aspectos y, por supuesto, a la hora de protegerlas, a la hora de interpretar lo que es un delito grave para empezar a investigar estas conductas. Todo esto hay que tener en cuenta que uno de los puntos claves es que los menores pues necesitan una protección especial, pero hay veces que sí. Yo creo que la educación es fundamental. Trasladar todos los peligros que tiene la red es fundamental. El derecho penal no es la solución a todos los problemas, es la última razón. Yo creo que se debe llevar a cabo una labor educativa muy importante y eso es fundamental. Y las suplantaciones de identidad, pues exactamente lo mismo. Yo creo que a veces se transmite de forma voluntaria, pero también un poco inconsciente, sin pensar cómo se puede, qué uso se le va a dar a la información que tú dejas en Internet. Se transmiten todo tipo de informaciones sobre tu vida, tu nombre, tu correo electrónico, tus afiliaciones políticas, religiosas, fotos íntimas, en fin. Y eso los lanzas a la web y, pues claro, si no eres consciente, estás facilitando que pues, haya suplantaciones de identidad no deseadas. Y eso yo creo que se arregla con una labor educativa y, por supuesto, cuando no hay más remedio, por supuesto, la aplicación del derecho penal y la protección al menor con las herramientas que nos da el derecho procesal, el derecho penal. Sí, pero hay mucha falsa denuncia por parte de las... Yo falsas denuncias no he visto ninguna. Bueno, mi pregunta puede ser para los dos, pero era respecto a lo que comentaba David sobre este tipo de macro-redadas que se hacen contra estas supuestas redes organizadas de hackers por P2P o por páginas de enlaces, este tipo de cosas. Claro, cuando uno ve que pasado el tiempo todo eso queda en nada, a mí me llama un poco la atención y pienso... Las autoridades policiales o la Fiscalía o, no sé, los organismos correspondientes que hacen estas investigaciones no tienen una consulta previa al juez antes de hacer una operación tan grande que cuesta tanto dinero público, antes de empezar una operación de este tipo con altas probabilidades de que todo quede en nada y estar gastando dinero del contribuyente. Bueno, yo creo que es una pregunta más para el fiscal. Si hay alguna consulta al juez, pues entiendo que no, que esto es una actuación que se produce después de una denuncia en concreto, la que hubo en el año 2006, una denuncia que realizan las propias industrias con una serie de periciales adjuntas a la denuncia, donde explicaban primero cómo eran los hechos y después los fundamentos de hecho que creían conveniente, y la policía actuó
supongo que creyendo que estaba ante una actividad delictiva que después el 99% de los jueces consideró que no lo era. Yo insisto, en el caso que estás planteando, la investigación penal de delitos no se plantea en términos económicos, no se hace un estudio previo de lo que va a costar y a la hora de recibir una denuncia, darle trámite, valorar la jurídica, establecer una evaluación jurídico-penal de hechos. Esos términos, en términos económicos, los operadores jurídicos yo creo que tampoco estamos pensando en eso. Creo que corresponde a otras instancias pensar en eso. Yo quería preguntarte, David, tu opinión sobre el canon AED, este que se quiere implantar ahora, que si no entiendo mal, pretende que webs que se actualizan continuamente puedan tener el derecho a cobrar a webs que las enlazan, como pueda ser Google o pueda ser tu blog, que enlaza una información del mundo o de cualquier medio de prensa, que joder, entiendo que si te enlazan te benefician, no sé por qué habría que pagar. A ver, el canon AED se llama así precisamente porque se entiende que la persona jurídica que lo promueve es la que reúne a los editores de diarios en España. El canon AED lo que hace es incluir un derecho de remuneración de los editores de los diarios que están suscritos a AED, digo en la práctica, para poder cobrar a partir de una entidad, y lo que hacen es que aquellos agregadores de noticias que enlazan y reproducen una parte no significativa del texto tienen que pagar una remuneración a los titulares de los derechos de esa obra colectiva que es un periódico. En cuanto a la cuestión que me planteas de me parece que beneficia y no perjudica, pues yo pienso exactamente lo mismo. De hecho, yo creo que si la presión para cambiar las leyes, en lugar de hacerla AED, la hiciera Google, pues probablemente la sensibilidad de la ley sería completamente distinta y tiraría más por el camino de que los agregadores de noticias, como son Meneame, que están ahora en una situación muy comprometida, si el canon AED se aprueba, o Google News, lleguen a la conclusión de que estas personas lo que hacen es derivar una gran cantidad de visitas a esas páginas que además ganan dinero con la publicidad y por lo tanto están consiguiendo que esas páginas obtengan unos rendimientos económicos. No sé en qué país fue en el que Google aceptó la demanda de los editores de dejar de enlazar a esos medios y tardaron muy poco en suplicar volver a ser incluidos porque sencillamente la buena parte de los usuarios de su medio venían de este sistema. Volvemos otra vez a lo mejor de los dos mundos. Ya ocurrió con el anterior canon. El canon en los CD llegó a un colapso que era de esperar porque consiguieron lo mejor de los dos mundos. Por un lado, conseguían la remuneración del canon. Por otro lado, el derecho de copia privada del que se deriva el canon se restringía cada vez más, de tal manera que se paga canon o se pagaba canon en cada CD y en cada elemento que sirve para reproducir obras intelectuales y sin embargo el derecho del que deriva ese canon se restringe al mínimo posible. De hecho se restringe tanto que básicamente es un muerto vivo en la ley que permite justificar la existencia del propio canon, que parece que es realmente lo que interesa en la ley. Entonces, en aquel canon se conseguía lo mejor de los dos mundos para la industria de los contenidos y con el canon AED también. Por un lado, consiguen las visitas que le dan estos agregadores de noticias y además les cobran, de tal manera que tienen lo mejor de los dos mundos. Dijo Ricardo Galli de Meneame que esto ni siquiera afecta a Google News, que Google News en España da 0 euros, que Google mañana te lo cierra y se acabó, pero que sitios como Meneame que no puedan soportar el pago de este canon se tienen que literalmente ir para poder subsistir. Mañana me han avisado, por cierto, que hay una
protesta en Twitter a propósito del canon AED. En Twitter, lo que hará que cambie la ley inmediatamente, ante la presión de los hashtags. Bueno, va a ser una pregunta un poco rara, pero con temas de la propiedad intelectual, ¿podría tener alguna implicación, yo que sé, con sistemas automáticos o algo así? El caso este del selfie del mono, que no tenga él derechos, entonces, por eso, un equipo automático de pase fotos, eche fotos cuando pase algo así, ¿podría tener alguna implicación esa propiedad de los derechos? Bueno, en la ley de propiedad intelectual, en cuanto a la fotografía, se distingue entre dos tipos de fotografía. La llamada obra fotográfica, que es una obra que tiene un componente artístico y cierta altura creativa, por lo tanto hay un autor y por lo tanto hay una obra. Se distingue de las meras fotografías, es decir, la fotografía que consiste básicamente en captar una determinada realidad. Ahí no existe obra, no existe tampoco autor estrictamente, pero lo que sí hay es un titular de un derecho. Esto se incluyó teniendo en la cabeza a los periodistas, para que pudieran proteger esos contenidos que no eran obras intelectuales, pero que tenían detrás un trabajo que merecía ser protegido. En el caso del mono, no sé si lo conocéis, se trata de un selfie que se hace un mono a sí mismo, y entonces se preguntaba la cuestión de ¿el titular de los derechos de esta fotografía, que para colmo es muy famosa, es el dueño de la cámara? Esto se ha resuelto hace días con una respuesta negativa. Lo que protege la ley de propiedad intelectual no es al dueño del aparato, es a la persona que hace clic, que hace la fotografía. Si hay un generador automático de fotografía, que entiendo ninguna sería una obra intelectual, sino una mera fotografía, el problema se resolvería con la misma respuesta, y es que no hay ninguna persona atrás que pueda ser la receptora de esos derechos de propiedad intelectual, y ocurre algo semejante y con igual respuesta a la música, entre comillas, generada de forma, digamos, más o menos aleatoria por un programa de ordenador. Cuando un programa de ordenador genera una determinada música de una forma más o menos aleatoria, se ha planteado la cuestión de quién es el titular de los derechos de esa obra intelectual resultante, y la respuesta pues es la misma que en el caso del mono. Es decir, que las meras fotografías ya no necesitan a un autor detrás, en el sentido de autor, porque para alguien poder llamarse autor tiene que haber creado una obra, y ya sabemos que las meras fotografías no lo son, pero lo que sí se sigue exigiendo es que haya una persona detrás, y no un mono ni una máquina. Tengo dos preguntas y empezaría por la que deriva de esta última. Es decir, antes hemos quedado en que no habría ningún autor si esa foto se genera de forma automática, pero las cosas, sobre todo en los ordenadores, no pasan porque sí. Alguien tiene que decirle que la haga de forma automática en algún momento. Luego, ¿acaso no sería el autor aquel que le dice que la haga en tal momento? Sí, vamos a ver. Hay dos formas de hacer una fotografía a esta sala. Una, yo hago la fotografía, hago clic manualmente, y otra, yo hago esta fotografía, pero de forma más o menos remota, y lo que hago es que la preparo para que haga la fotografía y me voy para allá, pero yo decido el encuadre, yo decido cuándo se hace, y ahora yo me pongo con vosotros y la fotografía sale. ¿Quién es el autor? Yo. Soy yo el que ha hecho la fotografía, por mucho que la haya hecho a distancia, pero soy yo el que decide el encuadre, el que decide cuándo, el que decide a quién. Por lo tanto, si hay detrás una persona, por mucho que se haga de forma remota, que no automática ni azarosa, el titular, que no el autor, sigo siendo yo. Simplemente la fotografía la he hecho de forma remota, pero no es una fotografía al azar, ni automática, ni decidida por un algoritmo. Este silencio es incómodo. Es que yo personalmente sigo sin ver la diferencia entre
generada remotamente o programada para que se haga en 10 días, por azar, ya que el azar realmente no existe. Eso es demasiado filosófico para mí. No, lo que quiero decir es que para que se haga una foto tiene que haber una intención de hacer esa foto. Bien. Es decir, no la hace la cámara sola, Claro. a no ser que tú le digas que la haga. Sí. Entonces ya se lo has dicho. Vale. Entonces, por responder de otra manera, con un caso concreto. Si yo cojo una cámara de fotografía, la pongo aquí, me voy ahí contigo y hago ahora, en 5 segundos, porque la he programado, el titular de los derechos soy yo. Ahora bien, si yo cojo una cámara de fotos, la dejo aquí y empieza a hacer fotografía a discreción, captando todo lo que aparezca a partir de ahí, entiendo que las fotos que genera de aquí hasta dentro de 10 días no tienen una titularidad, puesto que se trata de algo donde lo que ha captado es lo que sencillamente hay en ese momento. Complicado porque nadie va a hacer esta idiotez de poner la fotografía durante tanto tiempo, pero en definitiva lo que exige la ley es que haya algún tipo de intervención humana que decide captar una realidad concreta, es decir, se ha bajado el listón en el sentido de no tener que considerar una fotografía obra para poder protegerla, pero al menos sí tiene que haber detrás un humano que decide que esta realidad concreta que está aquí la quiere captar de esta manera y con este encuadre. Creo que en este aspecto no vamos a llegar a un acuerdo, entonces. No se Por lo trata de tanto, eso. será mejor dejarlo aquí. Sí, yo creo que sí. Me iba a explotar la cabeza. Bueno, y la segunda era... ¿Hay otra? Sí, era otra. Antes comentabas que cierta asociación no tenía responsabilidad de su propia opinión. ¿Esto cómo lo ha conseguido y quién se lo ha otorgado? No, la responsabilidad la tiene. Lo que pasa es que ellos dicen que no la tienen. Esto es el clásico de las exenciones de responsabilidad, donde la gente dice, yo no tengo responsabilidad si te parto la cara. Y tú dices, vale, ok, la responsabilidad te la da la ley y ya está. O sea, da igual lo que diga esa asociación en su cláusula de exención de responsabilidad, porque la responsabilidad deriva de la ley. Por mucho que ella pretenda no tenerla, pues la tiene. De acuerdo, gracias. De nada. Yo tenía una duda sobre el tema de los derechos intelectuales, sobre las imágenes pornográficas, sobre todo el tema del vídeo, que leí hace unos meses un artículo, una sentencia, sobre todo era de Estados Unidos, en el que se decía que no tenía derechos de autor lo que es la pornografía. No tenía derechos de autor la pornografía por considerarla que no era un contenido artístico. Y quería saber si en España se considera la pornografía, si tiene derechos de autor, y si copiar pornografía, pues eso, se comete un delito, aunque haya lucro, ¿no? Porque si no tiene derecho de autor no habría delito, ¿no? A ver, existen los llamados derechos de los productores audiovisuales. Un partido de fútbol no es una obra, por lo tanto no tiene un autor, no tiene una protección como derecho de autor, pero la ley de propiedad intelectual sí que da determinados derechos a las personas que invierten una cantidad de dinero en grabar un determinado evento. Por ejemplo, un partido de fútbol. ¿Un partido de fútbol es una obra intelectual? No, no tiene un autor, no es una obra, pero sí es una producción audiovisual cuya titularidad de los derechos sobre esa grabación, y por una cuestión de proteger el negocio de los productores audiovisuales, recae sobre el productor de la obra. En el caso de que una película pornográfica consideren, y eso habrá que establecerse caso por caso, si no estamos ante una especie de criterio moral más que criterio jurídico, si una concreta película, sea o no de carácter pornográfico, no tiene altura creativa para considerar que estamos ante una obra intelectual, de acuerdo, no tendrá derechos de autor por no haber autor al no haber obra, pero desde luego lo que sí tiene son los derechos de los productores, es decir, las personas que han organizado, pagado y costeado la filmación, que en cualquier caso
eso exige que se le tenga que pedir autorización para poder explotar los derechos del productor audiovisual. Es decir, estaríamos en el mismo caso que una emisión de un evento deportivo, no ya futbolístico. Yo no... Bueno, aparte, no voy a hacer una pregunta sobre los derechos de autor, porque ya se han hecho muchas. Pero si hay una cosa que había dicho una de las conferenciantes, que me ha parecido de lo más preocupante que se ha dicho en estos 2 días, que es que Internet puede ser considerado un agravante para ciertas conductas que en la realidad física no son consideradas delito, pero que al realizarlas a través de Internet sí lo son. Entonces, al fin y al cabo sería una conducta que no sería de hecho típica en el mundo físico, lo sería en Internet. Los ejemplos que ha puesto han sido ataques al honor que, por ejemplo, siendo realizados en el mundo físico no podrían ser considerados delito, pero que sí se han sido considerados delitos al usarse foros de Internet. Uno de los ejemplos que puso fue el de que alguien escribiese en la puerta de los baños de un instituto no sé quién es fea, y que eso no tendría ninguna trascendencia jurídico-penal, pero puesto en un foro específico de Internet podría ser considerado acoso o un ataque. Entonces, me parece preocupante, lo que pasa es que se han ido algunos de los conferenciantes, me parece preocupante que se puedan llegar a considerar ciertas conductas peores por ser realizadas en Internet a por ser realizadas en el mundo físico, y eso también tiene bastante relación con muchas cosas de los derechos de autor, como que es peor descargarse una película que robarla. A ver, la injuria, la calumnia, cualquier tipo de expresión que tenga capacidad para hacer desmerecer a una persona en el concepto que tiene de sí mismo y que los demás tienen de él, es desde luego una infracción, una vulneración del derecho al honor en cualquier contexto. Habrá que ver si tiene su vía de solución en la vía civil, como debería ser en la mayoría de los casos, o lo tiene en la penal, dependiendo de la gravedad y la difusión. ¿Qué es lo que añade Internet a eso? Bueno, desde luego la potencialidad de que esa vulneración del derecho al honor tenga una difusión masiva por medio de Internet y no localizada en un determinado lugar donde haya podido producirse. Por lo tanto, Internet en los delitos o las vulneraciones del derecho al honor, también al derecho a la intimidad y también el derecho a la imagen, claro que tiene una incidencia porque permite la difusión de esas expresiones de una forma especial. Eso es publicidad, más daño social a la conducta. Lo que tiene Internet, evidentemente, es que facilita la comisión del delito, porque lo puedes estar haciendo desde tu casa tranquilamente, en el sofá de tu casa, puedes estar cometiendo un delito, y facilita porque es más difícil de que te descubran. Eso, digamos, de entrada con el mundo real, ¿no? De ahí a que deban transponer y empezar a castigar delitos, yo creo que las figuras delictivas que tenemos en el Código Penal sirven en muchos casos para castigar comportamientos que se desarrollan en la red. ¿Qué hace falta mejorar? Pues probablemente. Hablaba la policía a principio de la tarde sobre si os parecía que la suplantación de identidad debería estar castigada en el Código Penal o no, expresamente como suplantación, como usurpación de identidad como en otros países, no sé si lo sabrás, me ha parecido leer que en algún país sí está prevista expresamente, no sé si en Argentina había un proyecto de castigar la suplantación de identidad con la intención de causar daño, simplemente como tipo delictivo específico. Pues no sé, eso es un tema de política criminal que muy opinable y demás, no sé. Una reflexión, y también te hago una pregunta al hilo de la reflexión. Yo creo que a lo que se refería Esther Morón es que sí que ha habido algún caso, por ejemplo, el delito de daños. Había un tipo agravado de daños informáticos que inexplicablemente tenía más pena que el tipo de daños normal, aunque el valor económico del daño fuera igual. Y eso
la verdad es que no se entendía muy bien. Y es verdad que a veces conductas que ocurren en el ciberespacio, pues llevan, claro, nos despistan. Yo creo que un ejemplo de despiste es la suplantación de identidad. La suplantación de identidad, en la mayoría de los casos, es un acto preparatorio impune de un delito que después se va a cometer. Y ahí el derecho penal generalmente no castiga los actos preparatorios, castigamos a partir de la tentativa. ¿Por qué hay que castigar la suplantación de identidad? Pues yo la verdad es que no lo tengo muy claro. Y hasta que no lo tenga muy claro, y ahí va un poco mi pregunta, ¿cuál es tu reflexión, Francisco? Yo no haría nada. Hasta que veamos realmente en qué... Por ejemplo, sí podría ser en alguien que masivamente está dispuesto a suplantar identidades de otros. Es decir, imagínate que yo me apodero de un montón de números de tarjeta de la Seguridad Social, que es en Estados Unidos, que es que el fraude, como no tienen carnet de identidad, ahí lo decisivo era la tarjeta de la Seguridad Social. Hombre, si ya masivamente es que yo me estoy apropiando de identidades para cometer delitos, bueno, pues a lo mejor en ese caso podemos adelantar las barreras del derecho penal y crear algún delito, ¿no? Pero, mientras tanto, no sé, esta es mi opinión, yo creo que mejor esperar a que se ataque al honor, esperar a que se ataque la integridad, esperar a que se ataque al patrimonio y mientras no despistarnos demasiado. La reflexión me parece oportuna, en todo caso, voy a hacer un tema, como decimos, de política criminal, de opinar. Yo opino esto, en fin. La verdad es que, bueno, lo que hay es esto, que en la actualidad hay que ir al resultado. ¿Qué resultados ha producido? Unas injurias, unas vejaciones, y hay que jugar. También esto crea inseguridad jurídica, pero es lo que hay. La usurpación de Estado civil es muy complicada. La jurisprudencia, yo he leído muchas sentencias absolutorias, dicen que no, que la usurpación de Estado civil es otra cosa, es una usurpación general de los derechos de una persona, comportamiento con carácter permanente, persistente en los derechos de otra persona. Y aquí estamos hablando pues, de un tipo que quiere gastar una broma a la expareja, de un alumno al profesor, de un ex empleado cabreado con el empresario que le ha echado, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, entonces pues hay que esperar a ver qué se ha producido. Castigar comportamientos, hablabas antes de las injurias, me he acordado porque hablaba también a propósito de lo que hablaba la gente de policía, lo de la apología. El Código Penal, si no me equivoco, es delito la apología del terrorismo. La apología de la muerte, que no es terrorismo, no es delito, ni la apología de la violencia de género quizás tampoco es delito. Que es lo que pasaba con los supuestos estos que salieron a la luz de la concejal, de la pobre señora hasta que mataron en León, de la cantidad de mensajes que se habían producido, ¿no? Pues poniendo a parir a esta señora y demás, ¿no? Entonces realmente decía, bueno, ¿qué respuesta penal se le da a eso? Y claro, se ve y dice, oiga, esto son las injurias, perseguirles a instancia de parte con querella de la perjudicada que desgraciadamente ha muerto. La apología de esto, pues como que no está... ¿Se deben castigar esos comportamientos que van saliendo a la luz del día? Porque la gente tuitea comentarios completamente aberrantes en estas materias. Hay que abordar un tipo penal que castigue esto porque el daño que se produce en la red es mucho mayor que en el mundo real. No, pues no lo sabemos. Habrá que ir caso por caso y ya digo, es una cuestión que compete al legislador. En el tema de las tarjetas y de los fraudes, pues obviamente ya existen tipos específicos para castigar los fraudes, las usurpaciones de identidad con defraudaciones a través de tarjetas de crédito operando en la red. En fin, los tipos de estafa, hay un tipo básico, un tipo agravado por la cuantía de la estafa y bueno. La ponente de la policía antes más o menos nos ha dicho que si te amenazan por Twitter o por Facebook, se hace muy difícil que te faciliten la IP de esa persona, que pueden pasar de 10 a 15 días hasta que la encuentran y demás, que se puede perder, que a lo mejor Facebook o Twitter, como son americanos, te niegan darte acceso a esa información. Entonces se hace difícil encontrarlo. Vale, pero lo que nombras ahora de la concejalesta de Carrasco, si no recuerdo mal, hubo gente que la insultó por Twitter o se metió con ella y esa misma noche estaban detenidos. ¿Cómo es posible esto? ¿Que estaban, perdona? Detenidos o...
Pues no lo recuerdo. En todo caso, el problema que se plantea es qué hacemos con, vamos a decir, la apología de la muerte de políticos, de lo que sea. Yo creo que ahí lo que se estaba planteando es que había unas injurias perseguibles en instancia de parte y que no se confiere, si no me equivoco, Adán, legitimación a los herederos para interponer una querella en nombre de la fallecida por un delito de injuria. Creo que eso no es posible, con lo cual, en fin, llegábamos a un punto de difícil persecución concretamente en este supuesto. Y bueno, lo utilizo como un ejemplo de un comportamiento que aparece en la red que seguramente en el mundo real pues no se da porque no alcanza esa difusión tan rápida, tan inmediata, y el anonimato facilita mucho más los comentarios de este tipo denigrantes, y eso quizás pues merecería una valoración político-criminal a los efectos de decidir si sí o si no debe estar penada o ampliar el ámbito de personas legitimadas para interponer la querella, o en fin, no sé. Lo utilizo como ejemplo para que veáis un poco lo que preguntaba antes el compañero. Y ya termino. Dificultades, sí, todas. Ya he empezado por decir que para perseguir e investigar técnicamente, para averiguar IPs, nombres de IPs, tráficos de llamadas, demás conexiones, delito grave. Autorización judicial, delito grave. Y estamos hablando de que las injurias, las amenazas, las faltas de vejaciones, en principio, no tienen por qué ser delito grave. Con lo cual, pues es un problema. La diferencia de velocidad al detener a uno o el poder buscar a otro. Pero bueno, sí, más o menos me has conectado. Que no, que me refería a eso, o sea, que para unos casos hay muchas dificultades, pero que para otros, en apenas horas, están resueltos. Hombre, también depende, como decía la policía, dice... Ya, pero yo me puedo poner el nombre y apellido de mi vecino y van a detener a mi vecino entonces. Los tiempos son los tiempos. A lo mejor Facebook tarda más en contestar el mandamiento judicial que Twenty. Está aquí, no sabemos. Sí. Bueno, yo creo que la última pregunta Más que una pregunta es saber la opinión de David en el caso de declaraciones que hacen pues algunas productoras o más en la industria norteamericana que en la española. Por ejemplo, la que produce Juego de Tronos decía alguna vez que la piratería en algún sentido le favorecía porque luego le reportaba beneficios pues en algún otro área, como pudiera ser merchandising o alguna otra cosa. Sí, hay mucha gente que dice ese tipo de cosas. No hay que olvidar que Juego de Tronos, que creo que es la serie más descargada en la actualidad, buena parte de la posición que tiene como serie de referencia es porque permite que muchos usuarios el mismo día de su estreno, junto con de cada capítulo, junto con la gente que se dedica a hacer subtítulos en tiempo récord, pues que en todo el globo, o al menos en los países del primer mundo que se permite en Internet, que ni mucho menos son ni siquiera la mayoría, pues hace que puedan acceder de forma inmediata. Entonces Juego de Tronos consigue, digamos, homogeneizarse como el producto cultural o de consumo de referencia en ese mismo momento, y es algo que las productoras ven con buenos ojos. Si además HBO, que es quien la produce y emite, tiene una situación muy holgada en Estados Unidos con sus suscriptores por cable, que para nada han dejado de suscribirse por el hecho de poder acceder a sus series a través de Internet, pues hace que puedan estar tranquilos en ese sentido. Hay algunas productoras, no sé si fue Warner, que en su momento lo que decidieron era poner ellos los capítulos en el mismo momento de su estreno. De hecho, hoy en día, cadenas de televisión nacionales de aquí, lo que han dicho es, ¿qué es lo que ocurre? Que yo emito un capítulo en Antena 3, no sé, estas que hacen ahora del barco, el instituto, el orfanato, no sé cómo se llaman, pero en la misma noche ya lo están poniendo en Internet. ¿Por qué? Pues porque dicen, mira, si lo van a poner, lo pongo yo, le pongo publicidad y al menos le saco algo. Bueno, es otra manera de verlo. Sí, lo vamos a clausurar. Muchas gracias, David, y muchas gracias. Nada, a vosotros.